awaken my love. The groom is near. Have you seen him, the one I love? Have you seen him? His eyes like doves. Have you seen him? The fairest of all. Have you seen him? He's beautiful. Isn't he lovely? Isn't he worthy? Isn't he holy? Jesus, Jesus.
Isn't he worthy? Isn't he holy? Jesus, Jesus. On my beloved, and he is mine. His hands are gentle, his heart is kind. He whispers softly, he draws me close. Now that I've found him, I can never let him go. People were bracing for the end. Hell is where we're all reaching. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. I think it's better to pray, pray, pray. I think it's better to pray, pray. I think it's better to pray, 'cause what we have is real. I think it's better to pray, pray. See the earth, it shakes, it burns, it tears. And people look up, and the clouds are red fear. And the sun and the moon in the atmosphere. And the light in the world is also near. All you mothers and fathers and sons and daughters, the war's at your door. What you waiting for? Better pray, pray. Better pray. It's better to pray, pray. 'Cause we're broken into pieces. Yeah, we're broken into pieces. Yeah, we're broken into pieces.
It's gonna help me stand. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. It's gonna help me stand. Every now and then I get a feeling in my bones that I'm just wandering on my own. So I hit my knees and I'm crying out, please, oh Lord, won't you bring me back home? Yeah. Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Jesús mío, perdona nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. El cuarto misterio celebra la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron las lluvias y se fueron las lluvias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El quinto misterio es la coronación de la Virgen. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh muy buen Jesús, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno, y lleva a la tierra todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
que suspiramos, dementes serventes, in hac lacrima lumbare, ea ergo avocata nostra, ios tuos misericordes oculos, ac nos converte. E Jesús, benedictus fructus ventris tui, nobis ostnor exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut significamus promissionis Christi. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquén y todas las familias de Bet-Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquén. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde ahí levantó la voz y clamó: escúchenme, hombres de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid les respondió: voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey.
poder, Señor, se alegra el Rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo al mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págueles su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirán más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas los mismos que a nosotros que soportamos el peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor nuestro Jesús. Este evangelio siempre es un poco fuerte, sobre todo para gente de negocio, gente que trabaja, porque, bueno, lo que uno saca al final es eso. Bueno, si me da igual si trabajo 1 hora o si trabajo 8 horas, me van a pagar la misma cosa. Bueno, mejor trabajar no es 1 hora, ¿no? Si total va a ser el mismo premio, va a ser sacar el mismo pago para menos trabajo, entonces, bueno, y el tonto es el que trabaja más. Pero no es eso en realidad lo que está tratando de comunicar el Evangelio, ni tampoco la primera lectura, que también a veces se nos pierde entre tantas alegorías y las parábolas. Oímos de los árboles que piden que uno de las matas sean rey de ellos. ¿Qué significa eso? Y cada uno tenía una excusa y no lo quiso hacer hasta la zarza, que finalmente dio una amenaza más que una ofrenda o no tenía nada para dar. Muchas veces lo que quiere comunicar en estas historias bíblicas es una cosa muy sencilla,
tan sencilla que, bueno, lo ignoramos, se puede perder y, bueno, se comunica en una forma más complicada, otra vez más entretenida, que se llama la parábola, que eso sea una alegoría, mejor dicho. Y la parábola del Evangelio, de este propietario que le paga igual a todos los obreros, pero no por el mismo trabajo, lo que quieren comunicar es casi la última línea. No puedo hacer con lo mío lo que quiero. Pues esas son las palabras no solamente del Señor de la viña, que, bueno, Él tiene el derecho de hacer lo que quiera con su dinero. Le puede pagar lo que quiere a sus empleados. De una cierta manera, vemos que los que trabajaron más horas creen que, bueno, se engañaron. Se acordaron por un denario, por su día de trabajo, y los que trabajaron nada más una hora también se acordaron con un denario para una hora. Bueno, engañado nadie, porque los dos, ambos se accedieron a al mismo pago. Pero lo que se quiere comunicar es que el dueño, el Señor de la viña, o si lo aplicamos así al Señor en los cielos, a Dios, no es Él libre de hacer lo que quiere con su poder, no es libre Él salvar al que quiere. Cuando lo vemos en términos de empleo, horas de trabajo, de jornada, bueno, y en modo de negocio, sí, yo hago algo y tú me debes algo. Si no me das lo que me debes, bueno, ahí tenemos un problema. Pero cuando se trata en términos de salvación con Dios, no es así, no es un negocio. No es que, Dios, mira lo que hice, ahora tú me debes la salvación. Te la voy a reclamar porque he hecho más que el otro y al otro no le puedes dar la salvación. No, Dios repite, yo salvo, yo tengo el poder de salvar a quien quiero porque soy el Señor. Tengo esta riqueza, este poder, o como dice el mismo dueño, el mismo propietario, soy bueno. Salvo al que a la última hora se convirtió. Salvo al que siempre ha sido fiel desde el primer día, desde que nació. El premio o el pago es el mismo. Y lo pedimos del mismo Señor. Y ahí es donde entra un poco esta parábola de la primera lectura, que se nos pierde un poco con eso las cosas las matas. La zarza dice, si quieres que yo sea rey de ustedes, los árboles, que son más altos, obviamente, más nobles, más grandes, sométense a mi sombra, sométense a mí, sométense a mi poder. Si quieren que uno sea rey, se tienen que someter a las reglas, al poder del otro. Así que si llamamos el Señor, y lo que significa también la palabra Señor, que también es el dueño, el propietario, el creador, pues también nos tenemos que someter a Él, a su sombra, para que reine sobre nosotros. Y también nos sometemos a lo que Él ofrece. Recibimos lo que nos ofrece, que es la vida eterna, no tanto por cuánto bien y cuánto todo lo que hicimos, si el que hizo más bien en el mundo va a ser el primero, pero en solamente someternos a Él, a seguirlo, ponernos bajo su sombra. Es un evangelio a veces un poco complicado, tal vez es una verdad o una idea que es difícil a veces tragar. El que tiene poder, y depender en Él. Pero eso nos está comunicando, creo, en este día, de ese recibir de lo que el Señor nos da, pero tampoco demandarlo, tampoco exigirlo, como si fuéramos nada más unos obreros de día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Presentemos nuestras oraciones y peticiones en este día. Pedimos por nuestra iglesia, por nuestro obispo y todos los que gobiernan la iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los agrupados aquí presentes, los que no están presentes, por ellos roguemos al Señor. Ofrecemos especialmente este día las intenciones de José Amaro en el día de su aniversario, para José y Ondina que hacen también este día, siempre bendecidos en el Señor, roguemos al Señor. Tus intenciones. Te doy gracias por un regalo recibido hoy. Gracias, Señor. Yo quiero pedir por todos los dominicanos que en este momento están pasando el golpe del huracán Franklin, llevando mucha agua a un pueblo que no aguanta mucha agua y que muchas personas van a sufrir por esto, para que Dios ilumine, para que las personas sigan obedientemente los mandatos de quedarse y de protegerse, y para que bajo su voluntad sea el menor daño posible. Te lo pedimos. Por el memorial a nuestro fundador en Cuba el viernes a las 10 de la mañana, que será transmitido por la página Facebook de Vida Cristiana en vivo. Por esto, que todo ocurra como está programado, por esto pidamos al Señor. Por el nacimiento de mi sobrino, del primer hijo de mi sobrino José Muñoz, hijo de Arnulfo Fernando Muñoz en Atlanta. Queremos que tanto la madre y el bebé estén bien. Te damos gracias por el regalo de la vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pido por el equipo de hombres que vamos a trabajar en el próximo rescate, en el 102, para que los hombres que no han dado bendición a sus corazones, a la madre, a la esperanza del Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los familiares y los hermanos que están enfermos, especialmente por Gil Ascunce, por mi hermana Beatriz Cristina, por Ignacio Javier Abella. Pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia en Cuba. Pedimos, Lo pedimos, Señor. Por toda la compañía de Jesús pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por una intención particular, Gracias, Señor. Lo Te pedimos. lo pedimos, Señor. por una intención particular. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir para que se logre conseguir más voluntarios para el servicio del ministerio en las prisiones. Por esto pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el viaje a Cuba que van a hacer algunos agrupados, y que esto tenga un significado especial, no solo para entender el mensaje de Dios para nosotros, sino que ese pueda ser el nuevo escudo de los agrupados. Por esto pidamos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso reciba estas oraciones que ponemos sobre el altar al pie de la cruz, sea propicio con nosotros como fuiste con San Ignacio de Loyola. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él sea para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente la paz.
Con el Señor viene la misericordia y la abundancia de su redención. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Uno solo es el jefe y maestro, uno solo el pensar y el sentir, uno solo el esfuerzo y la meta, nuestro lema, uno solo es tu vida. Viene Cristo, mensaje de vida, para un mundo sediento de Dios. Brazos suyos serán nuestros brazos, voz de Cristo será nuestra voz. Nuestra espada invencible la ciencia, nuestro firme broquel la oración. El honor más preciado servir y el descanso vivir en acción. Uno solo es el jefe y maestro, uno solo el pensar y el sentir, uno solo el esfuerzo y la meta, nuestro lema, uno solo es vivir. No van a aplaudir porque la música. Hay que aplaudir. Las 5 minutos de la Everybody va a decir algo, una palabra. Francisco no está aquí porque tuvo una visita del dentista y parece que sacó 2 muelas, entonces está recuperando, pero eso por eso que no está aquí con nosotros. Today also Jose Amaro, treasurer of the ACU, member of the Miami chapter, has his wedding anniversary today, so he's not here with us. Him and Odina, I don't know how many years they're celebrating, but it's their wedding anniversary. Jose Batyet from Atlanta, it's his birthday today, as I have come to find out. He's the immediate past chapter president of Atlanta, so it's his birthday today. So we pray for all those 3 that are not here today and are celebrating or recovering. You heard from, well, also we're on the Atlanta chapter. There's a really nice story in the newsletter about Jose Acosta, congregante from Atlanta, who's a filmmaker and a writer. It's a nice write-up there about his career and what he's doing now. So if you haven't taken a look at that, go ahead and take a look at that. It's Jose Acosta out of Atlanta. Peps Acosta, yes, who comes also from a generation of agrupados, fathers and sons. There's a great story. Also in the newsletter we met with Father Blair Gaines, new pastor of St. Augustine Catholic Church and Student Center in Gainesville. Thankfully, he has actually welcomed us with open arms. Andres Marrara, Jay Velasco, Jerry Fernandez, Jerry Portella, done a great job really rolling out the red carpet for Father Blair and really showing him how much we want to work with him and also how much we have to offer. So they've done a great job. And I think Jay Velasco's there right now because they have their blast-off week. So he opened the doors for us to be present at their blast-off week. So these gentlemen are all sharing responsibilities there. Andres? I just wanted to add to what you're saying that we're going up on Sunday.
right. So this Sunday you're going to meet with Bishop Eric Polmeyer. So the UF Apostolic Group is going to meet with Bishop Eric Polmeyer of Jacksonville, Bishop of Diocese of St. Augustine, during the installation of Father Blair, right? So that'll be a great meeting. So prayers for you guys in that fruitful meeting. And then you may have heard Cesar, a small contingency of us are traveling to Cuba for the Memorial Mass for Father Ray this Friday at 10 a.m. And as Efrain mentioned, that is going to be live streamed. So we do encourage you, if you are in front of a Wi-Fi enabled device, be it your cell phone, iPad, computer, smart TV, get on the Facebook page of Vida Cristiana Cuba. It's the link is in the newsletter, but if you're handy with Facebook, Vida Cristiana Cuba, 10 a.m. on Friday. That Mass will be live streamed in memorial of Father Rey de Castro. 10 a.m. is the time of the Mass. And keep myself, Father Sáenz, and Cesar in your prayers as we travel from Thursday to Sunday there to visit with the Jesuits. We look forward to it. And also, as Cesar had mentioned, we found out today, and providentially, the three of us travel tomorrow, which is Father Llorente's birthday. So we're very happy that the Spirit is lighting these God instances up for us. One other thing is just a Cristo Rey announcement. We have Congregante Julio Villafaña works very closely with Cristo Rey. We have worked closely with Cristo Rey in the sense of providing grants for them, and there's still opportunities there for us as an agrupación to work with Cristo Rey, but there's a nice story there about them welcoming the second class. So they've gone through a whole freshman class last year. Those freshmen are now sophomore. They've welcomed a new class of freshmen this year. So there's a nice story in the newsletter about that. Tonight we're going to go through a second video of the NAPA conference. It's a video on faith and science. It's 33 minutes long, but it's a little shorter than that with the beginning and ending. Basic premise of the video, which you'll hear the speakers very clear, is that historically atheists, who also happen to be scientists, have created a story that science and faith or science and religion are incompatible from the get-go. And this particular speaker is going to debunk that historically and show how science and faith are compatible, as a matter of fact, and they are not incompatible. So a brief video, but should be good. If you're watching on Facebook, we'll transition to that shortly. And for the folks here, one last announcement, Guardia Sabatina, this Saturday, August 26th, Father Helen Alvaré is going to celebrate the Mass. Doors open at 10, Mass is at 10:30, followed by the presentation with Frank Salas. So some of you have already spoken to me about attending, so please do. If you need, if you have somebody that you need help assisting with, let me know. But we'll have that this Saturday, lunch to follow. Any other questions, comments? So thank you, gentlemen.
John William Draper was the author of a book called History of the Conflict Between Religion and Science, published in 1874. Andrew Dixon White, who, by the way, was the first president of Cornell University, was the author of a book called A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, published in 1896. These two books were enormously popular bestsellers and have been translated into many languages and have remained in print ever since they were written. And they are responsible to a large extent for creating this narrative with which we all have to live. Professional historians now dismiss these books as nearly worthless and filled with gross errors and distortions. The real history is almost the complete opposite of what the conflict thesis says. Science and religion were never two warring camps. A very simple fact shows this. For the first few centuries of modern science, almost all the great scientists were themselves deeply religious. Modern science effectively began in what is called the scientific revolution in the 16th and 17th centuries. Here are the leading figures of the scientific revolution. This is a who's who of the scientific revolution. Copernicus, Kepler, Galileo, Descartes, Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton. I list more great names on the right side of this slide. These are probably the top 20 scientists of the scientific revolution, and every single one of them was a devout Christian, about half of them Catholic, about half of them Protestant. Not a single one was an atheist. Kepler, for example, wrote a beautiful prayer in one of his scientific treatises. I thank you, Lord God, our Creator, that you have allowed me to see the beauty in your work of creation. That was the typical attitude of most scientists. They saw their work as revealing the hidden beauty of God's creation. That remained the attitude of most scientists well into the 19th century. For example, most physicists would tell you that the two greatest physicists of the 19th century were Michael Faraday and James Clerk Maxwell, both deeply devout Christians. And even in our own less religious times, there are still many scientists who are religious, both Catholics and non-Catholics. For example, the Society of Catholic Scientists, which began almost exactly 7 years ago with just 6 members, has already grown to over 2,000 members, about 2/3 of whom have doctorates in a natural science, and most of the rest are graduate students. Moreover, the ranks of religious scientists today include some of the top scientists in the world, and I can't resist telling you about 2 of them to whom the Society of Catholic Scientists gave its St. Albert Award in 2018 and 2023. So Juan Martín Maldacena is at the Institute for Advanced Study in Princeton and made one of the greatest breakthroughs in the history of fundamental physics. He is regarded as in the same league with figures such as the late Stephen Hawking. Just to show you that I'm not exaggerating, I list here the top 5 most cited theoretical physics papers of the last 60 years. Hawking's most famous paper is number 5 on this list, the paper that laid the foundation of what is called the Standard Model of Particle Physics,
is number 2 in this list. Steven Weinberg won the Nobel Prize for that. The names I have put in blue are in anyone's list of the top 10 theoretical physicists in the last 60 years. And Juan Maldacena, who is at the top of that list, who wrote the most cited paper in the history of theoretical particle physics, is a practicing and believing Catholic and a member of the Society of Catholic Scientists. Steven Weinberg is an atheist. Stephen Hawking was Steven Weinberg was an atheist. He's now deceased, probably a theist at this point. Stephen Hawking was an atheist. Ed Witten, who's number 3 on that list, many physicists, they've done actually, did a survey, and he is voted by most physicists as the most brilliant physicist in the world. Ed Witten is an agnostic, but Juan Maldacena is a practicing Catholic. The other person I want to tell you about is Anthony Ichiro Sanda. In 2004, Tony Sanda won the highest award that the American Physical Society gives for work in theoretical particle physics. In 1997, he won the Nishina Prize, the oldest and most prestigious physics award in Japan. And he has won many other awards for his scientific achievements, including 2 from the Emperor of Japan. Tony Sanda is a devout Catholic and serves as a deacon in the Archdiocese of Tokyo. So I'm now going to tell you a remarkable fact that dramatically illustrates the positive relation that has historically existed between the Catholic Church and science. And that is that there were a remarkable number of Catholic priests who made major scientific discoveries and even founded entire branches of science. So here are 3 that every Catholic should know the names of, and every Catholic high school student should know the names of these 3. The Big Bang Theory, the central pillar of the science of cosmology and our understanding of the universe, was proposed by a Belgian theoretical physicist and a Catholic priest named Georges Lemaitre. A French physicist friend of mine taught me how to pronounce that. Most people say Lemaitre or Lemaitre, but I'm told that it's something like Lemaitre. The founder of the science of genetics, well, this everyone knows, it was Gregor Mendel, an Augustinian priest. And one of the main founders of the science of geology, if not the founder, was Blessed Nicholas Steno, also known as Niels Stensen. In the 17th century, he made the first great breakthrough in geology, which was to develop the correct theory of the origin of sedimentary rocks, geological strata, and fossils. A recent book on the history of geology calls Steno, quote, the founder of modern geological thought. So 3 branches of science were founded by Catholic priests. There are 3 others. You shouldn't necessarily remember their names, but they were very important. One of the founders, one of the pioneers of astrophysics, was the Jesuit priest Angelo Secchi. He was the first person to classify stars by the spectra of their light, which is one of the fundamental elements of astrophysics. The founders of acoustics, the science of sound, were Galileo and the French Mennonite friar Marin Mersenne. And the founder of crystallography was another French priest, René Just Oy. A lot more could be said about history, but I think I've said enough to show how utterly baseless is the idea that science and religion were historical enemies. It's not only baseless, but the reverse of the truth. It is an idea that has done tremendous damage to religious belief in the modern world, but it is no longer taken seriously by historians of science, and there is reason to hope that as time goes on, fewer and fewer people will be taken in by this myth. But dispelling the myth will take persistent effort by all of us. So let me turn to some other basic mistakes that have led people to think that science and religion are incompatible. One of them is the idea that you have to choose between natural explanations of things and supernatural explanations.
God and nature are pitted against each other as competing explanations. So that if something has a natural explanation, then supposedly God has nothing to do with it. And conversely, if God is the cause of something, then supposedly it must be supernatural or miraculous. So many people think it's a zero-sum game, So many people think that to find evidence of God, you must look to what is outside the course of nature or inexplicable by natural explanations or science. That is, to the gaps in our scientific understanding. Hence the expression, the God of the gaps. And atheists think that by closing the gaps in our scientific understanding of nature, they'll leave no place for God to hide. But that is a complete misunderstanding of the way the church has always understood God and his relation to nature. God and nature are not in competition, let alone opposed to each other, because God is the author of nature. And so everything we attribute to nature and to natural causes, we also should attribute to God as the author of nature. This is a very key point. The idea that God is the author of nature, or the author of the universe, goes back to the early church. I could give you many quotes, but I'm sorry, I should have had that slide up. God is the author of nature, but that idea goes back to the early church. And here are three of the great, important theologians and writers of the early church: St. Irenaeus, Minucius Felix, and Origen. And you don't have to read them, but I put in red that they're calling God the author of the universe. The fathers of the church said that God is the author of two books. The Bible, the book of Scripture on the one hand, but the book of nature, or the book of the universe, on the other. And St. Augustine, for example, there are many church fathers spoke on this theme. St. Augustine, for example, wrote, "It is the divine page, that is the Bible, that you must listen to. It is the book of the universe that you must observe. The pages of Scripture can only be read by those who know how to read and write, while everyone, even the illiterate, can read the book of the universe." So let's think about this analogy of the universe being like a book, let's say a novel, with God as its author. Now, just like a novel, the universe has a sequence of events that unfold in some understandable way. A plot. In other words, the universe has a plot, just like a novel, a very complicated plot with many subplots. So let's think about novels and their plots and how we understand what happens in the plot of a novel. Let's be concrete. Let's think of a particular novel, Tolkien's novel, The Hobbit. One event that happens in that book's plot is that a dragon named Smaug is killed by an arrow shot by a character named Bard the Bowman. So I'm going to have a little election here, a little vote. I'm going to ask you, what was the cause of the dragon's death in The Hobbit? Okay? I'll give you two options. Raise your hand if the cause of the dragon's death, if you think the cause of the dragon's death was that it was shot by an arrow by Bard the Bowman. Raise your hands. Okay? I can't see, but... Now, alternatively, raise your hand if you think that the dragon died in The Hobbit because Tolkien wrote the book that way. Okay? Now, we could have done this with a secret ballot, but now, even though this isn't 1960 in Chicago, you should have voted twice. Because both answers are completely true and valid explanations.
The cause of the dragon's death within the plot of the novel was being shot by Bard the Bowman. But on another level, the cause was Tolkien, because he's the author of the cause of the whole book and of its entire plot. And these two explanations in no way compete with each other. You don't have to reject one to accept the other. You shouldn't. So let's apply the lesson of this little example to the book of the universe. Events within the plot of the universe have causes within the plot of the universe. These are the natural causes of things which we all study every day, and which scientists in particular study in a more disciplined and technical way. Now, in Catholic theology, these causes within the created world are called secondary causes. But God, as author of nature, of the universe, is also the cause of the whole universe and its whole plot. And in traditional terminology, he is called the primary cause, the causa prima. There's no competition between these two causes. Okay? That's why the Church has never seen a contradiction between evolution of species and creation. Did this species of animal, say a giraffe or a hippo or a crocodile, did it arise through a series of natural causes, such as reproduction and evolution, a series of natural causes within the plot of the universe? Or did that species arise because God wrote the script of the universe that way? Both. So saying that you have to choose between natural explanations and God, and therefore between science and religion, is really based on a silly mistake. Now, atheists make another huge mistake. They say that we who believe in God have no evidence for God. Our faith is therefore irrational, unlike science, where we have tons of evidence for things. Now, what kind of evidence for God is the atheist asking for? He's asking for the kind of evidence, the same kind of evidence that we have in physics and in other natural sciences. What physicists and other natural scientists study is the physical universe and its parts. That is, physical entities. Entities that, because they are physical, act as causes within the universe, within the plot of nature. Entities which, therefore, have physical effects upon our sense organs or upon our experimental instruments and devices. But God is not a part of the physical universe and is not a physical entity. And so you cannot see God with a telescope or a microscope or a particle accelerator. Those who are old enough will remember that when the Soviets sent the first cosmonaut into outer space, Yuri Gagarin, Khrushchev announced triumphantly, he didn't see God up there, which is childish, actually, because God is not a physical entity. He's not a part of the universe. But there is another kind of evidence for God, not for God as a part of the universe, but because he isn't, but as author of the universe. Let's go back to the analogy of the novel and its author. Where do you get evidence of the existence of the author of a novel? If you look into the text of The Hobbit or Lord of the Rings, for example, you look into the text and the plot of the book, you're not going to see Tolkien there. Tolkien isn't inside the book. He's not a set of words in the text. He's not a character in the book. He's not in Middle-earth. Tolkien is not to be found in Middle-earth. Gandalf and Frodo wandering around in Middle-earth aren't going to
bump in one day to Tolkien and say, hey, Tolkien, thank you for creating us. No. So the way you know that there's an author to the book is because the book exists. It exists, it has a certain structure, a form, a certain beauty, a certain harmony, a certain meaning, and that tells you that there had to be a mind behind it. That without a novelist, there wouldn't be a novel. Same with music. I mean, so how do you find Mozart? Do you go into one of his symphonies and poke around among the notes? Do you look at the score of one of his symphonies and, oh, there's Mozart, he's a set of notes here? No, he's not a part of the symphony. He's the author of the symphony. And the symphony, by the fact that it exists, by the fact that it has a certain structure and form and beauty and even meaning, in some cases of some music, tells you that there's a mind that conceives, that there's a composer. You won't have a symphony unless there's a composer. In the same way, the book of the universe points to its author by the fact that it exists and by its order and harmony and beauty and structure and so on. So finally, in the few minutes that remain to me, I want to point out, so those are the sort of crude philosophical mistakes that the atheists make. So in the final few minutes, I want to point out another big mistake the atheists make. They say that the actual discoveries of science have undercut some basic religious beliefs. And indeed, that is how matters looked to many people in the 19th century. The science back then, maybe 120 years ago, 150 years ago, did seem in a number of important ways to clash with traditional religious ideas. But again, there's good news. The good news is that in the 20th century and 21st century, we have discovered that older science was wrong in key respects. So I want to quickly list 5 ways, very fast, that the older science was wrong and that the newer science aligns much better with what we believe by faith. So number 1, the older science seemed to suggest that the world had no beginning. But in 1930, Father Georges Lemaitre proposed the Big Bang theory based on Einstein's theory of gravity. And now the evidence very strongly supports the conclusion that the universe did have a beginning. 2, the older science strongly suggested that the laws of physics determine the future uniquely, leaving no room for free will to operate. This was a huge deal. This actually caused a lot of the loss of faith in Europe in the 18th century, 19th century was due to this. But in the 1920s, quantum mechanics showed that this is not true. The laws of physics do not uniquely determine what is going to happen in the future, and therefore do not rule out the possibility of free will. 3, the older science seemed to say that human beings are just an accident in a universe that clearly was not made with us in mind. But in the last 50 years, it has become apparent that many features of the universe and its laws are just right to make it possible for the universe to have living things in it, to give rise to living things, such as ourselves. This is sometimes called anthropic coincidences. This conclusion was very controversial until quite recently, until I would say the last 25 years or so. But here are 2 quotes by non-religious scientists who I've actually mentioned earlier, showing that this is now actually generally accepted. So Stephen Hawking, who was an atheist, wrote in his last book, "Our universe and its laws appear to have a design that is tailor-made to support us, and if we are to exist, leaves little room for alteration. That is not easily explained and raises the natural question of why it is that way." Now, I should say, he
had a view that there is a natural way to explain this based on something called the multiverse, which I won't get into. Ed Witten, who I mentioned earlier, who is an agnostic, wrote, or actually he said this in an interview, "The fact that galaxies, stars, and planets roughly like ours could have formed, and that living things roughly like us could have formed, depends on many details of the laws of physics as we currently know them, being just the way they are and not being slightly different. I think we'll never resolve the sense of wonder about that." 4, the older science had revealed a universe so vast that it seemed to point to the insignificance of Earth and its inhabitants. But now we know, because of Einstein's theory of gravity, that the universe has to be as that vast, or else it would not have lasted long enough for life, including ourselves, to have been able to arise in it. The universe, it takes billions of years to produce complex living things, such as ourselves, and for a universe to last billions of years, it has to be enormously vast, because Einstein's theory of gravity directly relates time and space and the longevity of the universe to its size. And finally, 20th century physics showed that the laws of physics are based on extremely deep and subtle mathematical ideas, such as the mathematics of quantum mechanics, of quantum field theory, of superstring theory, and so on, suggesting to many that they are the product of a mind. And I actually quote 2 famous physicists. Sir James Jeans, about 100 years ago, or actually a little less, said, "The universe begins to look more like a great thought than a great machine." And Ed Witten, I quote again, he's an agnostic, but in a recent interview he said, "It is as though the universe had been created by a mathematician." Okay, so to sum up, the old idea that science and religion are in conflict is based on outdated science, very poor philosophy, and utterly discredited falsehoods about history. The facts and arguments are on our side. So what do we need now, which is the theme of the conference? We need to get the word out. And everyone can play a role in that. And I'll close by just plugging the website of the Society. There are many good places to go. The Magis Center, the McGrath Institute for Church Life at Notre Dame. But I'm going to plug our website, the Society of Catholic Scientists website, which has a great deal of information that will be helpful if you have high school-age children, or college-age children, or you know people who do. Send them to our website, because we have a lot of good information there and educational material that will be very helpful to them. And I have some flyers about the Society of Catholic Scientists on the table down here. If you want to learn more about us, just pick up these little flyers and you can find out what we're all about. Thank you very much.